Increíble joven vende su alma por una colección de Labubus. ¿Por qué Dios no ha destruido a Satanás? Poderosa forma de hacer un pacto con nuestro señor Lucifer. Es hora de que cambies tu vida, es hora que hagas un pacto. Porque... Advertencia importante. Este vídeo no busca incitar, promover ni fomentar prácticas relacionadas con pactos, rituales o creencias sobrenaturales. Nuestro único propósito es informar y relatar una historia que circula públicamente. Respetamos profundamente todas las religiones, creencias y formas de fe, así como la diversidad de opiniones de cada persona. El contenido presentado está enfocado únicamente en la narración e interés informativo, y no pretende influir en las decisiones, valores o convicciones de nadie. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy, nos metemos con una historia que parece casi de película. Verdad. Totalmente. Una joven en Rusia que supuestamente formaliza la venta de su alma. Ni más ni menos. ¿Y por qué? Pues para conseguir dinero para comprar unas muñecas de colección muy concretas y una entrada para un concierto. Suena surrealista. Las fuentes que tenemos para esto son, variadas. Informes de medios rusos, publicaciones en canales de Telegram como Mash, que es bastante conocido allí, y claro, todo el revuelo en redes sociales. Sí, es una mezcla curiosa, ¿eh? Tienes cultura pop, tienes algo de marketing un poco extremo, quizá, y luego creencias muy, muy profundas. Exacto. Y nuestra idea hoy es intentar desentrañar esto, ver qué pasó realmente o qué se dice que pasó, cómo reaccionó la gente, que fue mucho, y también la Iglesia Ortodoxa rusa, que tuvo bastante que decir. Llamativo. Sí, es que es una historia que te atrapa enseguida, ¿no? Porque mezcla algo que parece súper banal, unas muñecas de moda, Sí. con algo tan cargado de simbolismo, tan trascendental como el alma. Es fascinante ver cómo algo que igual empezó como una broma, una provocación, Quizás. de repente adquiere una dimensión totalmente diferente. Vale, pues vamos a reconstruir un poco los hechos según se contaron. Todo empieza en Moscú. Tenemos a Karina, una chica de 26 años, y por otro lado a Dmitry, que se dedica al marketing. Este Dmitry publica en VKontakte, que es como el Facebook ruso, para entendernos, una oferta. Una oferta peculiar, sí. Sí, bastante. Parece que medio en broma, medio experimento social, no sé, dice que compra un alma humana por 100.000 rublos. A ver quién picaba, ¿no? Claro. Y lo sorprendente, o quizá no tanto en Internet, es que alguien responde, Karina, y acepta. Según cuenta el canal Mash, la cosa no se queda en palabras. O sea, que van y firman un documento. Ajá. Y aquí viene el detalle más de película. Dicen que lo sellaron con sangre. Con sangre. Eso ya le da otro nivel. Sea verdad o no, el detalle es potente. Desde luego. Entonces, la transacción, según estas fuentes, se completa. Dmitry recibe el alma, Karina los 100.000 rublos, que, para hacernos una idea, en ese momento eran como unos $1.180 o 1.100 euros más o menos. Una cantidad, curiosa para semejante trato, ¿no? No es una fortuna, pero tampoco es calderilla. No, desde luego. Y Dmitry, claro, no tarda nada en contarlo. Lo publica en su perfil. Sube el recibo del pago por el alma. El recibo.
Sí, sí. Y una foto de Karina con el contrato, eso sí tapando los datos personales. Y añade un comentario que es muy revelador, yo creo, del tono. Acabo de comprar mi primera alma. El acuerdo fue firmado con sangre. Me siento Davy Jones, sin lugar a dudas. Claro, la referencia a Piratas del Caribe. Exacto. Es que eso es clave. Fíjate, más allá de si lo de la sangre fue real o un añadido para darle dramatismo, Dmitry no está solo haciendo una transacción rara, está creando contenido. Totalmente. Está haciendo una performance para sus redes. Adopta un personaje, el de Davy Jones. Convierte un símbolo súper antiguo, el alma, en capital para generar conversación, para tener notoriedad online. Es eso, no es solo comprarla, es contarlo. Exacto. Y contarlo así, con esa referencia pop tan reconocible, es puro marketing performativo, diría yo. Y Karina, ¿qué sabemos de su actitud? Pues los medios rusos que lo cubrieron sugieren que estaba bastante desapegada, ¿no? Sí, eso parece. Que le daba un poco igual lo que pasara con su alma, que ya era cosa del nuevo dueño. Su prioridad era la pasta, los rublos. Y eso choca muchísimo, claro. Choca con todo el peso cultural, histórico, que tiene la idea de vender el alma. Claro. Esa aparente indiferencia es lo que genera tanto debate. Es cinismo. Es pragmatismo extremo. O a lo mejor ella también estaba jugando un papel en toda esta performance. Podría ser. O quizás, simplemente, refleja una desconexión total con el concepto tradicional, espiritual del alma, viéndolo como algo abstracto, sin valor práctico, frente a deseos materiales muy concretos e inmediatos. Y llegamos a eso, a los deseos concretos. ¿Qué hizo con el dinero, esos 1.100 euros más o menos? Pues informó que lo gastó en dos cosas muy específicas. Una colección de muñecas Labubu. Ajá, las famosas Labubu. Y una entrada para un concierto de Nadezhda Kadisheva, que por lo visto es una cantante de folk bastante popular en Rusia. O sea, objetos de colección y una experiencia cultural. Interesante. Hablemos un segundo de las Labubu, porque igual no todo el mundo las conoce. Son unas figuras de vinilo, coleccionables... Sí, personajes de fantasía. Creadas por un artista de Hong Kong, Kasin Lung. Y se han vuelto un fenómeno global, dentro de lo que llaman art toys, ¿no? Figuras de diseño. Exacto. Y muchas veces se venden en cajas ciegas, que no sabes cuál te toca. Eso es, lo que fomenta más el coleccionismo, el intercambio... La ludopatía casi, ¿no? Con perdón. Bueno, un poco sí. Y no son baratas, ¿eh? Para nada. Los precios varían mucho, claro. Pero una figura estándar ya te cuesta unas decenas de euros. ¿Ya? Y si buscas ediciones especiales o alguna más rara, te vas fácil a cientos de euros. Y las limitadas, bueno, eso ya se dispara en el mercado secundario. O sea que con los 1.100 euros sí que podía comprarse unas cuantas básicas o quizá un par de ellas más buscadas, ¿no? Exacto. Podía empezar bien la colección o conseguir alguna pieza clave. Es que esto nos mete de lleno en un fenómeno de consumo superactual. Las Labubu, como otros art toys, son el ejemplo perfecto de estos objetos que se vuelven virales. ¿Sí? Impulsados por la estética, por la exclusividad, por las comunidades online, generan un deseo súper intenso, casi una necesidad de tenerlos. ¿Ya? Y gastar una suma así, obtenida de una forma tan simbólica en estas figuras, es muy revelador. Es casi como si la transacción extraordinaria del alma necesitara una contrapartida material igualmente deseada o extraordinaria. Entiendo. Como equilibrar la balanza de lo raro. Podría ser. O visto desde la psicología del coleccionista. Buscas completar la serie, la emoción de encontrar la pieza que falta, el sentir que perteneces a esa comunidad. Pero aquí, claro, el origen del dinero le añade una capa casi ritual. Es como negociar con algo fundamental, el alma, aunque sea simbólicamente, para conseguir objetos que representan un valor muy de ahora, muy ligado a la tendencia, al estatus dentro de un nicho concreto. Intercambias lo eterno por lo efímero. Justo. Y eso plantea preguntas sobre qué valoramos realmente hoy en día. La ortodoxa rusa no se quedó callada. No, se lo tomaron muy en serio. Los medios recogieron su declaración y fueron bastante directos. Dijeron que Karina realmente vendió su alma y por tanto eligió el mal. O sea, una interpretación literal. Sin ironías, sin dobles lecturas. Pecado, mal, tal cual. Y no se quedaron ahí. Advirtieron de consecuencias graves para ella. Hablaban de caídas morales y personales, enfermedades, sufrimientos e incluso la muerte. Uf, tremendo. Pero ojo, que también se pronunciaron sobre Dmitry, el comprador. ¿Ah, sí?
Sí, dijeron que quien compra un alma se convierte automáticamente en Satanás. O sea que su performance de marketing a lo Davy Jones le salía cara espiritualmente, según la iglesia. Exacto. Que el riesgo era para ambos. Vaya. Y la recomendación oficial para los dos, pues tajante. Ir a una iglesia, confesarse y arrepentirse. Hubo un detalle curioso que apareció en una primera versión del informe de Mash. Decía que la iglesia recomendó a Karina ir al psiquiatra, tachado, a la iglesia. ¿En serio? Con un tachado. Eso decían. Si fue así, es muy interesante, ¿no? Podría sugerir como una duda inicial. ¿Esto es cosa de salud mental? ¿Es una excentricidad moderna o es puramente espiritual? Claro, ese choque es fascinante. Tienes un acto que nace en Internet, seguramente con mucha ironía, buscando viralidad, quizás hasta criticando el materialismo. Sí. Y enfrente una institución con siglos de historia, que lo lee sin ningún filtro irónico. Le aplica directamente su teología: pecado, condena, redención. Es un choque de mundos. Totalmente. Y la reacción de la Iglesia demuestra que esas estructuras de creencias tradicionales siguen teniendo un peso social muy fuerte, incluso ante cosas tan modernas. ¿Y lo del psiquiatra tachado? Es que es muy elocuente, si fue así. Refleja esa tensión, ¿no?, de cómo la sociedad y quizás las propias instituciones intentan encajar estos comportamientos que rompen moldes. ¿Es enfermedad? ¿Es reflejo social? ¿Es ofensa religiosa? Exacto. Al final optaron por la vía religiosa, marcando una posición clara. Pero esa posible duda inicial revela la complejidad del tema. Mientras la Iglesia emitía su juicio, en las redes sociales rusas, claro, el debate era, pues, un hervidero. Me imagino. Comentarios de todo tipo, gente que lo veía como humor negro pasadísimo de vueltas, otros como una performance artística conceptual, Sí. algunos como una crítica inteligente al consumismo, muchos, muchísimos, como una falta de respeto enorme a la religión, y otros que pensaban que era una mezcla de todo eso. Lo normal en estos casos virales, que cada uno lo interpreta a su manera. Exacto. Ahora, como pasa a menudo con estas historias que corren por Internet, parece que surgió una versión un poco distinta. Ah, otra versión. Sí, más anónima y con un aire como más oscuro. Una de las fuentes que consultamos no habla de Karina y Dmitri con nombres, sino que cuenta la historia de un joven. Un joven anónimo. Eso, de origen humilde, dice, y con una obsesión, Completar su colección de Labubus. la misma obsesión. La misma. Pero en esta versión, el chaval no hace un trato con un tipo de marketing. Hace como un ritual por su cuenta para vender su alma a cambio de conseguir las muñecas que le faltan. Vale, esto ya suena más a leyenda urbana clásica. Y supuestamente, después del ritual, empieza a encontrar las figuras de formas súper raras. ¿Cómo? Pues a precios ridículos, o se las regalan, o aparecen sin más. La cosa es que consigue completar la colección. El sueño material cumplido. Pero me da que hay un pero, ¿no? Has acertado. Esta narración le añade un giro muy oscuro que no estaba en la historia de Karina. Aunque consigue las muñecas, su vida empieza a ir fatal. A ver. Se habla de problemas de salud raros, de que se aísla socialmente, que tiene pesadillas horribles. Vamos, un final típico de cuento moralizante. El parto fáustico de toda la vida, pero con muñecas de vinilo. Exactamente. Y la fuente que recoge esta versión, pues la interpreta de varias formas, como una metáfora de cómo la obsesión material te consume, Sí, como una advertencia tradicional sobre pactos peligrosos, o incluso para quien crea en ello como una crónica de algo sobrenatural que pasó de verdad. es muy típico de la cultura de Internet, ¿eh? Las historias virales mutan, se adaptan, generan variantes que conectan con arquetipos narrativos más antiguos. Claro. Esta versión del joven anónimo encaja perfectamente en el mito de Fausto. Vendes tu alma por un deseo terrenal, conocimiento, riqueza, amor, o en este caso, muñecas, y acabas pagando un precio altísimo. Es una estructura mucho más moralizante. Sí, más tradicional. Comparada con la historia de Karina y Dmitri, que tiene ese aire más contemporáneo, ¿no? Más absurdo, quizás. Muy ligado a la performance online, al marketing viral, a la ironía posmoderna. Son como dos caras de la misma moneda, ¿no? Podría decirse. Lo interesante es que ambas versiones, la que tiene nombres y parece más documentada, y la leyenda anónima, giran sobre lo mismo.
un deseo brutal por bienes de consumo muy específicos. Las Labubu. Las 11, ligados a la cultura pop, al coleccionismo, que lleva un acto simbólico extremo, vender el alma. Funcionan como fábulas de nuestro tiempo. Exploran esa tensión entre lo material y lo espiritual, entre el valor real y la obsesión, pero usando los objetos y los lenguajes de hoy. Pues con estas dos versiones sobre la mesa, yo creo que llegamos ya al final de esta exploración. La historia de la joven que, según se contó, cambió su alma por muñecas Labubu y una entrada de concierto. Hemos visto como algo que pudo ser una broma o una estrategia de marketing un poco loca. O ambas cosas. Escaló hasta incluir supuestos contratos con sangre, declaraciones de la Iglesia Ortodoxa y un debate social enorme sobre consumismo, valores, creencias, todo en la era digital. Sí, quizás lo más interesante no es tanto si la venta del alma fue real en sentido literal. Eso ya es cosa de la fe de cada uno o de su interpretación. Claro. Lo realmente potente es el fenómeno cultural en sí. Que esta historia conectara tanto, que se compartiera, que generara tanta discusión. Eso sí es significativo. Usa una idea súper potente y antigua, la del pacto con lo oscuro, pero la trae al siglo XXI para hablar de obsesiones muy de ahora. La fiebre por las tendencias, el valor casi sagrado que le damos a ciertos objetos. Sí, sí. Y ese choque cultural entre visiones del mundo tradicionales y la lógica de Internet, que a menudo es irreverente, performativa. Nos deja una pregunta ahí flotando, ¿no? Si quitamos lo sobrenatural un momento y miramos lo sociológico, Ajá. ¿qué nos dice de nosotros, de la sociedad actual, esta necesidad casi desesperada a veces de tener lo último, lo viral, lo coleccionable? Buena pregunta. ¿Hasta qué punto usamos estos objetos como símbolos para construir quiénes somos o para buscar que nos acepten? ¿Qué vacíos intentamos llenar realmente con estos fetiches de moda? Ahí queda esa reflexión. ¿Qué buscamos de verdad a través de estos objetos? Da para pensar desde luego. Joven rusa vende su alma por $1.180 para comprar Labubus. El canal de Telegram Más informó este jueves que la joven de 26 años vendió oficialmente su alma por la colección de muñecas y la entrada. Una joven moscovita vendió su alma por 100,000 rublos, $1.180, con los que compró una colección de muñecas Labubu y una entrada a un concierto de la cantante folk rusa Nadezhda Kadisheva, según medios rusos. El canal de Telegram Más informó este jueves que la joven de 26 años vendió oficialmente su alma por la colección de muñecas y la entrada. La Iglesia Ortodoxa rusa la declaró pecadora y le recomendó ir corriendo al psiquiatra, tachado, a la iglesia, antes de que sea tarde, indicó el medio. Todo comenzó como una broma de un experto en marketing que se identificó como Dimitri en su cuenta de la red social y que no esperaba respuesta alguna. Respondió una joven llamada Karina que aceptó el trato, firmó el documento y lo selló con sangre, indicó Más. En su red social, Dimitri publicó el recibo del pago por la venta del alma y la foto de la joven con el contrato en la mano, en el que están tachados los datos personales. Acabo de comprar mi primera alma. El acuerdo fue firmado con sangre. Me siento Davy Jones, sin lugar a dudas, escribió, en referencia al capitán maldito de la saga Piratas del Caribe. Más asegura que a la joven le importa poco su alma vendida y asegura que le da lo mismo que decida su nuevo propietario. Este, según el medio, tampoco tiene una idea clara de qué hacer con el alma recién adquirida. Sin embargo, la Iglesia Ortodoxa rusa no parece habérselo tomado a la ligera, al señalar que Karina realmente vendió su alma y por tanto, eligió el mal, por lo que le auguró caídas morales y personales, enfermedades, sufrimientos e incluso el deceso. Joven moscovita vende su alma, compra colección de Labubus y boleto para concierto. Medios rusos informaron que a la joven le pegaron $1.180, es decir, 21.870 pesos mexicanos. Una joven de 26 años en Moscú se convirtió en noticia tras vender oficialmente su alma por 100.000 rublos, equivalentes a 21.870 pesos mexicanos, con los que adquirió una colección de muñecas Labubu y un boleto para asistir a un concierto de la cantante folk rusa Nadezhda Kadisheva, según informaron medios locales. El caso fue dado a conocer por el canal de Telegram Más, que detalló cómo el acuerdo inició como una broma de un experto en marketing identificado como Dimitri. En su cuenta en redes sociales publicó una oferta ficticia en la que proponía comprar un alma humana, sin esperar que alguien respondiera. De acuerdo con Más,
la joven llamada Karina aceptó el trato, firmó un documento y lo selló con sangre. En las publicaciones del propio Dmitry aparecieron tanto el recibo de pago como una fotografía de la mujer sosteniendo el contrato, en el que sus datos personales aparecen tachados. Acabo de comprar mi primer alma. El acuerdo fue firmado con sangre. Me siento Davy Jones, sin lugar a dudas, escribió el hombre, en referencia al personaje de la saga Piratas del Caribe. La joven, por su parte, aseguró que no le preocupa haber vendido su alma y que no le importa lo que decida su nuevo propietario, quien tampoco tiene claro qué hacer con ella. Iglesia condena la venta de alma. Aunque el caso surgió como una sátira, la Iglesia Ortodoxa rusa se pronunció con seriedad. Consideró que Karina realmente vendió su alma y por tanto eligió el mal, advirtiendo que este tipo de actos pueden traer consigo caídas morales y personales, enfermedades, sufrimientos e incluso la muerte. El medio añade que, inicialmente, la Iglesia recomendó a la joven acudir al psiquiatra, tachado, a la Iglesia, antes de que sea tarde, subrayando que su decisión fue una grave falta espiritual. El episodio, que mezcla humor negro, mercadotecnia y tradiciones religiosas, ha generado un amplio debate en redes sociales rusas, donde usuarios discuten entre la ironía y la condena moral. Por 22.000 pesos para comprar muñecos Labubu. En Moscú, una joven de 26 años llamada Karina firmó un contrato tan extraño como polémico. Y es que vendió su alma por 22.000 pesos a cambio de reunir el dinero suficiente para comprar muñecos virales conocidos como Labubus y un boleto para un concierto de la cantante rusa Nadezhda Kadisheva. La historia, publicada por el medio ruso Más, rápidamente se volvió tendencia en redes sociales y provocó reacciones de la Iglesia Ortodoxa rusa, que calificó la acción como un acto de riesgo espiritual. ¿Cómo fue la venta del alma por un Labubu? Todo comenzó cuando Dmitry, un especialista en marketing, publicó de manera irónica en VKontakte, la versión rusa de Facebook, una oferta para comprar un alma humana por 100.000 rublos, unos 22.000 pesos mexicanos. Lo que parecía un chiste se volvió real cuando Karina aceptó el trato. El contrato fue firmado y, para darle más dramatismo, se selló con sangre. Dmitry compartió imágenes del documento y de la joven, lo que dio credibilidad a la peculiar transacción. La protagonista explicó después que no le importa lo que hagan con su alma, pues lo único relevante para ella era tener el dinero en sus manos. De hecho, confirmó que ya gastó parte en su colección de Labubus. ¿Qué opina la Iglesia Ortodoxa sobre vender un alma? La Iglesia Ortodoxa rusa reaccionó de inmediato y señaló que este tipo de actos no deben tratarse como una broma. De acuerdo con su visión religiosa, firmar un contrato de este tipo significa ponerse del lado del mal. Los líderes religiosos fueron tajantes: quien compra un alma se convierte automáticamente en Satanás. En ese sentido, Dmitry estaría en un supuesto riesgo espiritual y mortal. También advirtieron que Karina podría enfrentar decadencia moral, enfermedad, sufrimiento e incluso la muerte. La recomendación oficial fue que ambos acudieran a una iglesia para confesarse y arrepentirse. ¿Por qué gastar 22.000 pesos en muñecos Labubus? Una de las razones que hicieron que esta historia se viralizara es el destino del dinero. Karina aseguró que su principal motivación era completar su colección de Labubus, unos muñecos que se han vuelto tendencia en redes sociales gracias a su diseño peculiar y a la fiebre de lo viral. El caso muestra hasta qué punto un objeto de moda puede influir en las decisiones de consumo, incluso en situaciones tan extremas como vender un alma. Además, la joven también usó parte del dinero para asistir al concierto de una de sus artistas favoritas. ¿Cuánto cuesta un Labubu en México? La fiebre por los muñecos Labubu sigue latente en México. Los precios varían según la edición y la rareza. Modelos estándar se venden entre 800 y 1,500 peso mexicano. Ediciones especiales o raras alcanzan entre 2,000 y 5,000 peso mexicano. Versiones limitadas de gran tamaño o coleccionables exclusivos pueden llegar a cifras mucho más altas, incluso superar los 100,000 peso mexicano en el mercado de coleccionistas. En tiendas como PopMart México, los precios de las ediciones comunes rondan entre 1,199 y 1,899 peso mexicano, mientras que algunas versiones premium en línea superan los 10,000 peso mexicano. Esto explica por qué Karina, la joven rusa, decidió destinar el dinero de su insólito contrato a ampliar su colección,
pues el fenómeno Labubu no solo es viral, sino también costoso. Biografía completa del caso del joven que vendió su alma por una colección de Labubus. La historia del joven que vendió su alma por una colección de Labubus ha llamado la atención por lo insólito y por la manera en que mezcla cultura popular, obsesión y creencias espirituales. Este hecho, que rápidamente se viralizó, se convirtió en uno de los relatos más comentados en círculos juveniles, foros digitales y espacios donde se habla de fenómenos sobrenaturales, pactos y obsesiones materiales. El protagonista de esta historia es un joven apasionado por las figuras coleccionables de Labubus, una línea de personajes de fantasía que se popularizó entre los fanáticos de juguetes raros, ediciones limitadas y colecciones exclusivas. Estas piezas no solo eran difíciles de conseguir, sino que algunas alcanzaban precios exorbitantes en el mercado, lo que generó una verdadera fiebre entre los coleccionistas. El joven, de origen humilde, comenzó a obsesionarse con la idea de tener la colección completa. Su pasión se transformó en desesperación cuando se dio cuenta de que no podía costear los elevados precios que alcanzaban en subastas y ventas privadas. Según el relato que circula, fue en ese punto donde decidió recurrir a algo más allá de lo terrenal, un pacto espiritual. Movido por la ambición y el deseo, realizó un supuesto ritual en el que ofreció lo más preciado, su propia alma. La creencia de que entregarla le aseguraría obtener aquello que tanto deseaba es lo que dio origen a esta historia. A los pocos días, de manera inexplicable, el joven comenzó a recibir ofertas y a encontrar las piezas que le faltaban a precios irrisorios o en lugares insospechados, hasta completar la colección de Labubus. Con el tiempo, la historia se cargó de tintes oscuros. Allegados relatan que, aunque logró su objetivo y presumía de ser el único en su comunidad con la colección completa, su vida comenzó a deteriorarse. Problemas de salud, aislamiento social, pesadillas constantes y un aire de tristeza profunda que contrastaba con el entusiasmo inicial por sus figuras. Este caso ha sido interpretado de distintas maneras. Como una metáfora, que refleja cómo la obsesión material puede llevar a las personas a sacrificar lo más importante de sí mismas. Como una advertencia, sobre los peligros de los pactos y la fascinación por lo prohibido. Como un relato real, para quienes creen en la existencia de fuerzas sobrenaturales que pueden conceder deseos a cambio de lo más valioso del ser humano. Independientemente de si se considera mito, exageración o hecho literal, lo cierto es que la historia del joven y su obsesión por los Labubus quedó marcada como un ejemplo de hasta dónde puede llegar el deseo de posesión y cómo los límites entre la pasión y la perdición pueden ser peligrosamente delgados. Hoy, el relato circula en redes, en espacios de coleccionistas y en foros de misterio, donde se debate si todo se trató de una invención o si realmente hubo un pacto con consecuencias que marcaron al protagonista. Lo indiscutible es que esta historia sigue viva como parte de esas narrativas modernas que combinan cultura pop, ambición y lo sobrenatural. Y así llegamos al final de esta historia del joven que vendió su alma por una colección de Labubus, un relato que nos deja muchas reflexiones sobre la obsesión, la ambición y hasta dónde pueden llevarnos los deseos desmedidos. Más allá de lo real o lo mítico, lo importante es recordar que lo material nunca debe estar por encima de nuestra paz, nuestra vida ni nuestra esencia. Gracias por acompañarnos en este vídeo. No olvides suscribirte, dejar tu like y compartir para que más personas conozcan historias como esta. Nos vemos en un próximo contenido. ¡Hasta pronto! Si te unes como miembro, cualquier nivel podrás ver vídeos exclusivos primero que todos y vídeos que está crudo sin terminar los fallos que tapamos. Tenemos sticker y super gracias y colabora y serás como el administrador del canal parte atrás.